Hola, ¿qué tal a todos? Somos del Instituto Carlos Salazar Romero, del área de contabilidad sexto ciclo. Llevamos como unidad didáctica análisis e interpretación de los estados financieros. Nuestro grupo está conformado por Corro Basilio Diana, Díaz Santos Christopher, Felipa de la Cruz Kevin, Leitón de la Cruz Maite. A continuación, le haremos un breve resumen sobre el tema de marco conceptual para los estados financieros. Marco conceptual para los estados financieros. Primeramente, hablaré de una pequeña introducción. El marco conceptual primeramente define los conceptos fundamentales para la preparación, confección de los estados financieros para usuarios externos. También se dice que el marco utiliza un itinerario lógico deductivo. Dice que a través de la inferencia deriva desde los postulados superiores del entorno y los propios los propios del sistema contable, los estándares contables asociados a finalidades concretas. También se puede clasificar el sistema como teológico. El presente artículo también analiza de manera esquemática las guías conceptuales en el proceso de preparación y presentación de estados financieros. La definición. Ahora, ¿qué es el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera? Se dice que el marco conceptual es el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos cuyo cumplimiento conduce en un proceso lógico deductivo al reconocimiento y valoración de los elementos de cuentas anuales, y se concibe de la misma forma para todas las empresas con independencia de su tamaño, presentando por lo tanto una estructura idéntica en un contenido muy similar al previsto en el Plan General de Contabilidad. Ayudar al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a desarrollar normas que estén basadas en conceptos congruentes. También asistir a los preparadores para desarrollar políticas contables congruentes cuando no es aplicable ninguna norma a una transacción específica. Y por último, ayudar a todas las partes a comprender e interpretar las normas. Alcance. Como primer punto, tenemos que identifica el objetivo de la información financiera. Determina las características cualitativas de la información financiera útil. La definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen de los estados financieros. Y por último, los conceptos de capital y de mantenimiento de capital. El marco conceptual define la información de los diferentes estados financieros a los que acceden diversos usuarios externos, como por ejemplo, los financistas, los empleados y clientes, entidades gubernamentales, los inversionistas y por último, los usuarios generales. Objetivo. El marco conceptual define los objetivos de los estados financieros, como por ejemplo, proporcionan información útil a una amplia gama de usuarios para tomar decisiones de tipo económico acerca de la situación financiera y los resultados de flujo de efectivo de la entidad. También nos dice que los estados financieros cubren necesidades comunes de los usuarios. O también se puede decir que la información financiera es proporcionada por el balance general. La información de desempeño de entidades es suministrada por el estado de resultados.
y la información de los flujos de fondos suministra por el estado de flujo de efectivo. Los postulados básicos tenemos dos, el devengado y puesta en marcha. ¿Qué nos dice el devengado? Los económicos se reconocen cuando se producen y no cuando se pagan en efectivo o en dinero. Y puesta en marcha, los estados financieros se preparan considerando que la empresa se mantendrá en el futuro en un funcionamiento. Bueno, a continuación tenemos las características cualitativas de los estados financieros. Como primer punto tenemos la comprensibilidad. Nos dice que para cumplir esta cualidad esencial, los usuarios deben poseer un conocimiento razonable sobre los negocios, actividades económicas y contables. También deben estar dispuestos a estudiar la información financiera con razonable diligencia. Un ejemplo sería que una empresa que presenta los estados financieros en el periodo económico y por error se olvida de poner la fecha de periodo económico, no estaría cumpliendo con esta característica, ya que no se sabe de qué periodo son los estados financieros. Como otro punto tenemos la relevancia. Nos dice que para que sea útil, para ser útil, la información debe ser relevante de cara a las necesidades de la toma de decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que utiliza. Les ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. Un ejemplo de ello sería que una empresa que trabaja con unidades monetarias en el momento de contabilizar y preparar los estados financieros, no considera una unidad monetaria en su estado de situación financiera. Esto llega a que no sea relevante, o sea, es decir, importante, ya que le falta una unidad monetaria. Como tercer característica cualitativa de los estados financieros es la confiabilidad. Nos dice que la confiabilidad es la información que posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio. Y los usuarios pueden confiar en que la imagen fiel de la que pretende representar o de la que puede esperarse razonablemente que represente. Un claro ejemplo de confiabilidad sería que una empresa presenta sus estados financieros en el estado de resultados integrales, en lo que son los gastos administrativos, se gastó más que en las áreas de ventas. A la hora del cálculo en realizar era al contrario. Entonces la información financiera no era confiable ya que tenía un error. Dentro de esta característica cualitativa que es la confiabilidad, tenemos 4 puntos a tomar, que son la representación fiel. Este nos dice que para ser confiable, la información debe representar fielmente las transiciones y además sucesos que pretenden representar o que espere razonablemente que represente. Tenemos la neutralidad. La información debe ser neutral, es decir, libre de todo sesgo o prejuicio. Los estados financieros no son neutrales, sí, por la manera de captar o presentar la información. Influyen en la toma de decisiones. Tenemos también lo que es la prudencia. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios en las estimaciones requeridas, bajo condiciones de incertidumbres, de tal manera que los activos, los ingresos se sobrevaloren. Por último, tenemos la licencia sobre la forma. Este nos dice que es necesario que se contabilice conforme la esencia y la realidad económica y no según su forma legal.
Como último punto de las características cualitativas, tenemos la comparabilidad. Nos dice que los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una empresa a lo largo del tiempo con el fin de identificar de la situación financiera que esté en desempeño. Un claro ejemplo es que una empresa debe presentar su estado de situación financiero del ejercicio anterior del año 2018 y presentar el ejercicio del año 2019 de una manera comparativa para ver sus capacidades de solvencia de la empresa. A continuación, explicaremos sobre los elementos de los estados financieros, que se clasifican en 5: activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Dentro de los activos tenemos el activo corriente y el activo no corriente. Dentro de los pasivos tenemos a corto plazo y a largo plazo. Ahora, una breve explicación de cada uno de estos conceptos. Activo: recurso económico que se espera que brinde beneficios para el futuro. Pasivo: lo que el negocio debe a sus acreedores. Un claro ejemplo de activo sería las existencias y cuentas por cobrar. Y pasivos, las cuentas por pagar, proveedores y préstamos. Ahora, el concepto base de lo que es patrimonio es el valor residual de los activos en una entidad. Y entre ellos tenemos claros ejemplos como las acciones, reservas y ganancias acumuladas. Los ingresos vienen a ser recursos que recibe un negocio por la venta de un servicio o producto. Un claro ejemplo es la venta de mercaderías que da cada entidad respectivamente respecto a la actividad que hace. Entre otros tenemos los gastos, que son los activos que se han usado en el negocio con el fin de obtener ingresos. Se puede decir servicios básicos de la empresa o entidad. Espero que hayan sacado sus propias conclusiones respecto a lo que es el marco conceptual para los estados financieros. Gracias. Ya acabamos, chicos, lo voy a cortar, lo voy a sacar voy a salir del Zoom para que salga para grabar. Y cortamos la última parte nomás. Está bien. Sigue grabando. Sí, es que tengo que salir para poder guardarlo. Hubiera cortado nomás.